¿Qué tal, padre? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Gato? Buenos días. Buen día, un gusto saludar tanto tiempo. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, gracias a Dios todo muy bien, ¿eh? Bueno. Y analizando un poco, no es la primera vez que el Papa, pero tal vez ayer fue más duro, ¿no? Esta relación, ¿no? De los medios, de las mentiras, de las calumnias, que hasta el propio Papa lo ha sufrido acá en la Argentina, ¿no? Absolutamente. Ya el 18 de mayo el Papa había hablado, también en la misma misa de Laufer, ¿no? Sí. Y la primera vez que hacía una referencia directa a lo que está pasando en la región, con esto de que te calumnian, te basurean, te sacan de eje, te meten preso con la justicia y después pasa, lo que ya sabemos en la región. Lo que sí es la primera vez que el Papa involucra directamente a los medios de comunicación y nombra leyes en los medios de comunicación. Y hay otra realidad que por ahí la dejamos pasar y que no es tan tibia, que a esos gobiernos los llama dictadura, ¿no? Sí. Porque nosotros estamos asociando esto a Mañeto, estamos asociando esto a Clarín, a los medios de comunicación, a los medios hegemónicos, pero no nos estamos dejando pasar de que a los gobiernos que apoyan esto lo llama, o que hacen esto lo llama dictadura. Con lo cual también podemos inferir qué mensaje está mandando el Papa hoy. Sí, por eso digo, es duro el mensaje, ¿no? Es muy duro. Y es un mensaje de advertencia, ¿no? Y esto no está pasando, a ver, si bien es cierto que el único lugar, el único lugar de la región que ha tenido una ley de medios hemos sido nosotros, ¿no? Es un hecho que ha pasado en Brasil, mira lo que pasa en Brasil, como la voltearon a Dilma, lo que está pasando en Ecuador en este momento, ¿no? Entonces yo lo noto muy preocupado y es un tema constante ya en los mensajes del Papa. Esta vez fue muy explícito. Sí, esta vez fue muy explícito. ¿Y por qué cree que fue tan explícito esta vez el Papa? Porque lo primero que dicen en estos análisis tan a veces rápidos y sin sentido que hacen los medios, y que hoy lo hace el propio Clarín, el Papa está enojado porque en la Argentina aprobaron en la Cámara de Diputados la ley de despenalización del aborto. No, yo creo que lo que pasa al gobierno es que ya no le rinde Cristina, no le rinden los juicios con todo el gobierno anterior, entonces o es el Papa o es Cristina, se van tirando por un lado. Vos fíjate, salió del aborto, dijo algo el Papa, no escucharon decir absolutamente nada, porque lo que dijo del tema de los abortos fue en relación a los abortos de algunos países, cuando ya se nota en el bebé que hay malformación, o que, de hecho, y un ejemplo medio tonto pero lo dio, él se preguntó: ¿ustedes vieron enanos caminando en Italia? No hay más enanos porque los sacan antes de que nazcan, ¿no? Ese fue fuera del discurso, incluso del discurso leído, se fue del discurso y habló de eso. Se quisieron agarrar de eso el otro día diciendo el Papa es nazi con guantes blancos, etcétera. Como tampoco les rinde, ahora van por los sueldos de los obispos, que van saltando. Porque el Papa todavía garpa en los medios un poquito, ¿no? Pelearse con el Papa todavía es redituable, pero también se les va a agotar. El otro dice, y está muy preocupado, como tenés un Lula preso, tenés Ecuador que está reventando, Venezuela que no pasa, en Argentina. ¿Hola? Sí. Se está cortando un poquito. A ver, no te muevas, que se está cortando un poquito. Sí, estoy. Lo que está pasando en Argentina no da pie con bola. Entonces, está saliendo a hablar. Ahora, Juan Carlos, ¿qué tal? David Cufré te saluda, buen día. ¿Cómo andamos? Ahí en Clarín dicen, bueno, el Papa es Bergoglio, vuelve a ser Bergoglio, como que es un Papa politizado, como que lo tiran a la arena política, digamos. Sí, pero ¿cuándo dejó de ser Bergoglio? Sí, no sé, digo, ¿cómo lo analizás, no? Pero claro que es Bergoglio, que nunca. A ver, porque uno de los elementos fue que el Papa no se meta, porque la Iglesia no hace política, porque y lo hemos hablado también con ustedes en el programa, chicos, si hay alguien que es político es el Papa. No te olvides primero que es jefe de Estado también. A ver, querer sacar a la Iglesia, a Jesús y al Papa de la cuestión política, digo, es un error. Cuando Jesús le da de comer a los pobres y habla de los pobres, ¿quién tiene la palabra pobres en su vocabulario? ¿Solamente los políticos? Cuando te muestra la realidad lo que está pasando, ¿es cuestión solamente de los políticos? ¿La Iglesia que estamos invitados solamente a llamar a rezar?
Claro que el Papa hace política. Lo que pasa es que cuando la política le molesta a ellos, ¿no? Ahora es mala. Cuando les conviene es buena. Sí, sí, obviamente van acomodando el discurso de acuerdo a los momentos, ¿no? Y eso es dictadura según el Papa. Sí, 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 sí. Ahora, a mí también me parece que es un tema que el Papa, la verdad que pone en un momento del periodismo, yo me animo a decirlo, donde hay mucha similitud entre lo que el Papa está denunciando y lo que pasa en los medios de Argentina, de cómo se miente. Pero, Yo siempre supuesto, digo, sabe. el caso Santiago Maldonado fue un ejemplo claro de cómo se mentía diariamente para desviar de los verdaderos responsables, cómo se calumnia, cómo se injuria, cómo se construyen y se arman mentiras que después anda a negarlas y en base a eso después se hacen procesos judiciales. Digo, lo que ha hecho el Papa es muy, me parece importante para también advertir a esos jueces, muchos de los cuales han ido a pedirle, han ido a hacer el besamano y después se olvidan de sus funciones, ¿no? Acá me parece que... Absolutamente. ¿No? No, pero puedo decir, Gato, es muy importante porque involucra a tres actores importantes de la sociedad: los medios de comunicación, los jueces y los gobiernos, a los cuales los llama dictaduras cuando se combinan los otros dos actores, ¿no? Para destruir. Ahora, ¿cómo repercute esto internamente en la Iglesia argentina? Yo creo que la Iglesia argentina está, primero que está cambiando internamente. Francisco le está dando a los tiempos de Francisco, o a los tiempos de Bergoglio, o a los tiempos jesuitas de alguna manera, ¿no? Que se toman sus tiempos, que son estratégicos. Está habiendo un cambio importante en el episcopado interiormente. Vos fíjate la cantidad de obispos nuevos que ha nombrado. Sí, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Muchísimos. Sí. Su política ha sido nombrar auxiliares, ¿no? Y empezar a cambiar el eje. Ahora, este tema, por ejemplo, Juan Carlos, este tema tendría que ser tomado por el equipo o por la comisión del episcopado de medios de comunicación, ¿no? Nosotros hemos estado queriendo hablar y nos dicen no. Llamativamente dicen, no habla el encargado de la comisión de medios de comunicación del episcopado, que no sé quién es, qué obispo será, pero dice, no habla. Y bueno, es un tema que tiene que tratar. No, ni sé quién es. ¿Sabés quién es? Claro. No, ni sé quién es. Pero digo, es un tema que tienen que estar analizando. El episcopado argentino hoy está, como ha estado muchas veces y casi siempre, en un tibio silencio, ¿viste? Diciendo, bueno, a ver, no nos metamos, claro. Entonces, de la pobreza los ha obligado a hablar Francisco tres veces. Sí, totalmente. Mandándole carta al presidente de la conferencia episcopal cuando estaba Arancedo. Decía, y los obligaba a publicar las cartas, 9 de julio, día de San Cayetano. Recuperen esas cartas del Papa. Y el episcopado hablaba cuando el Papa le mandaba hablar. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, así repercute, David, en el episcopado. Totalmente. ¿No? Bueno, Juan Carlos, un gusto, como siempre, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego.